Bendiciones del cielo para ti. Tú eres un Elías de Dios. Ese es nuestro tema de hoy. Que Dios te bendiga y podamos juntos ver lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Gracias. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. La tormenta mirándote a ti, del valle de tinieblas vas frente de
Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos gozamos de una manera maravillosa estar en la familia Reconciliación. Gracias por aquellos que ya se han conectado, por los que se conectarán, hermanos y amigos, y los que no, de manera diferida, compartirán este tiempo de adoración a Jehová, Dios de los ejércitos, el único digno de gloria y alabanza. Para eso nos hemos reunido. Nos hemos reunido con un tema: tú eres un Elías de Dios. ¿Sabías eso? Ese es nuestro tema de hoy. Y queremos que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo fluya en tu vida, mi amado hermano, mi hermana, mi apreciado amigo, para que la verdad de Jesucristo, el único que es verdad, llegue a lo más profundo de tu corazón. Así que nos gozamos en estar juntos, bendecimos el nombre del Señor y le decimos gloria y alabanza. Yo quiero invitarte a que te unas con nosotros a orar al Señor para presentarle esta adoración que le vamos a ofrecer. Oramos. Padre, bueno es alabarte y bendecir tu nombre y darte gloria, porque tú eres Dios, el único Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Te exaltamos en esta hora, te bendecimos, te damos gloria y rogamos que donde quiera que estén ahora viéndonos o cuando nos vean de manera diferida, la presencia y la realidad de Dios, el Espíritu Santo, esté manifestándose allí, Señor, para dar santidad, para traer salvación, para provocar sanidad, porque tú eres el Dios de todo poder, el Dios bueno, el Dios misericordioso. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza en Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumpla nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Gloria a Dios. Uno de esos signos que Dios ha usado, ¿verdad?, para llamarnos a lo que debemos hacer, porque somos del Señor por gracia, por medio de la fe, y estamos llamados a obedecer. ¿Obedecer a quién? ¿Al pastor? ¿A una iglesia? ¿A una denominación? No. Obedecer a Jesucristo a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. No olvide esto, ¿eh? No olvide algo que siempre nos gusta repetir. Lo más importante es su relación personal con Jesucristo. Desarróllela. Desarrolle su relación de intimidad con Dios. Desarrolle esa intimidad que se obtiene a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, y la oración. Es una bendición del cielo el que usted, donde quiera que esté, como estamos ahora, en diferentes partes del mundo, pero unidos en un mismo sentir, en Cristo Jesús.
y les saludamos a cada uno de ustedes. Queremos también recordarles que cada martes y cada jueves, martes nos reunimos por Zoom para tener nuestro tiempo de oración, de clamor delante del Señor. Y los jueves nos reunimos a través de Zoom también para tener el estudio interactivo. Ya estamos llegando al final de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, un estudio que hemos estado compartiendo por ya un buen número de semanas y donde los hermanos y las hermanas han estado participando y participan de una manera maravillosa. Hágase parte. Si necesita información de cómo llegar a Zoom, cómo comunicarse para estar juntos, será maravilloso. Alabamos el nombre del Señor y vamos a orar al Señor. ¿Cuál va a ser nuestra oración ahora? Bueno, vamos a poner delante de Dios esas peticiones del corazón, esas peticiones que usted tiene en lo más profundo de su ser y que ha puesto delante de Dios y que son conforme a la voluntad de Dios. Amén. Padre, vamos ante ti una vez más en esta hora, reconociendo tu santidad, reconociendo tu poder, reconociendo tu justicia, reconociendo tu gracia, reconociendo tu misericordia. Vamos ante ti porque, Señor, tú eres el todo de nuestras vidas. Y vamos ante ti, oh Señor, rogando que tú respondas a esas oraciones conforme a tu voluntad que son elevadas por tus hijos y tus hijas, Señor. Que tú seas exaltado, que tú te glorifiques de la misma manera que hoy venimos a pedirte que tú respondas. Podamos venir para darte gracias y decir, esto ha sido obra no de hombres, no de coincidencias, de ti, Jehová, Dios de los ejércitos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Amén y amén. Estoy confiando.
Gloria al Señor. Sí, yo confío en el Señor, ¿verdad? Y usted, Él nos va a ayudar, Él nos ayuda. Él está siempre al cuidado de nosotros. Vamos a leer la Biblia y vamos a leerla al estilo reconciliación. ¿Verdad, Nancy? Usted sabe cómo es el estilo reconciliación. De forma audible. Es decir, que abra su Biblia, por favor, allí en la carta de Santiago, el capítulo 5, los versículos del 12 al 20. Santiago 5, del 12 al 20. Y acostumbramos a leerlo de forma audible, al unísono, allí donde usted esté con su familia, con su persona, donde usted está en el lugar, o si está solo, léala usted solo, pero léala de forma audible y lea esta palabra y medite en lo que Dios dice en su palabra. Dice aquí Santiago 5, del 12 al 20, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí, sea sí, y vuestro no, sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque en ella hay bendición para nuestras vidas, porque es para que nosotros no solo la escuchemos, sino la pongamos por obra, la obedezcamos por la obra del Espíritu Santo. Pero yo quiero llamarte la atención, mi amado hermano, mi amada mía, al tema de hoy. El tema de hoy es: tú eres un Elías de Dios. Si se fija usted allí en Santiago capítulo 5, los versículos 17 y 18. ¿Lo tiene ahí la Biblia? Recuerde, no me crea a mí, no le crea a nadie, créale a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Escuchó eso? Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. El gran profeta Elías era un hombre semejante a nosotros. Era una persona como tú y como yo. Y esto me ha impresionado a mí siempre que leo la Biblia. El que diga allí de esa forma que él era semejante a nosotros, o nosotros semejantes a él en ese aspecto, ¿verdad? Esto nos parece extraño, que de un hombre capaz de hacer lo que hizo el profeta Elías, se diga que era como uno de nosotros. La realidad es que Elías era como nosotros, pero nosotros muchas veces no somos como Elías. Somos demasiados ignorantes. Hay ignorancia espiritual. Yo creo que la gran cantidad de ignorancia espiritual es lo que está haciendo que más y más doctrinas anticristianas, anticristo, antibiblia crezcan y se desarrollen. Y aún tengan nombre de iglesias evangélicas cuando están predicando, como diría Pablo, otro evangelio. Y no porque haya otro evangelio, hay uno solo. Somos demasiado ignorantes ¿por qué cosa? Porque somos demasiado autosuficientes. El profeta Elías salió de la oscuridad. Podríamos decir que salió de la nada. Sabemos que no es de la nada, pero su nombre significa Dios es mi Dios. Qué maravilloso, ¿eh? Dios es mi Dios. Nada más y nada menos. Y no hace falta más. Si Dios es tu Dios, con Dios todo es posible. Si Dios es tu Dios, todo es posible
con Dios. Nada se sabe, mis amados hermanos y amigos, de la historia del profeta Elías. Hasta que lo vemos aquí, no se puede decir nada con certeza hasta la aparición frente al malvado rey Acab, el flojo esposo de la más impía y más malvada Jezabel, ¿verdad? El profeta Elías aparece cuando la oscuridad cubría la tierra, cuando la nación de Israel estaba en una tremenda crisis espiritual. La hija del infierno llamada Jezabel había destruido, había dado muerte a los siervos y las siervas de Dios, del Dios vivo. Los había reemplazado por sacerdotes de la fertilidad que adoraban a Baal, el falso ídolo que, según ellos, les bendeciría en el campo, en las cosechas, en las crías de sus animales. El pueblo de Dios, en el momento que aparece el profeta Elías, estaba ciego y bebía la iniquidad como agua. Y cada día se levantaban más y más lugares de adoración a falsos dioses. Pero en medio de todo este caos, Dios levantó al Elías de Dios. Hizo salir a la luz pública a un hombre cuyo Dios era el verdadero y único Dios. Y fíjense que Dios no hizo un comité o una comisión, no creó una nueva denominación, no hizo nada de esas cosas que se están viendo y se han visto a través de los siglos y más en este tiempo, sino que levantó a un hombre con pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, que Dios levanta hombres y mujeres para que se pongan en la brecha contra el pecado y la maldad? Y la pregunta que tengo para ti en esta hora, ¿serás tú ese Elías de Dios? Quizás estés diciendo, ay, Pastor Riverón, esto no es para mí. Yo realmente estoy en otra cosa. Yo no soy un elegido, yo no tengo un llamado, yo no soy perfecto. Yo tampoco. Nos pasamos toda la vida librando batallas y tristemente perdemos la guerra. Nos pasamos la vida en lo bueno, pero perdemos lo mejor. Nos pasamos la vida revolcándonos en nuestros propios problemas. Nos pasamos la vida interesados en nosotros más que en la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo quiere cambiar todo eso. El Señor puede cambiar todo eso. Y el Señor quiere que tú, mi hermano, tú, mi hermana, seas un Elías para Él. En el versículo que leímos allí en Santiago 5:17, dice que Elías oró fervientemente. Y ahí se puede decir que esa es la hoja de vida o el resumen de este profeta de Dios. Si cada uno de nosotros fuéramos ardientes intercesores. ¿Qué cosa quiere decir ardientes intercesores? Tener ciertas reuniones de oración, tener ciertos tiempos de oración, reunirnos en vigilia de oración. Bueno, eso es practicar la oración, no está mal. Pero la Biblia nos habla que debemos estar orando constantemente. Por eso dice allí, orad sin cesar, en 1 Tesalonicenses. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estar en una comunión de diálogo con Jehová Dios de los ejércitos 24 horas, 7 días a la semana. Recuerde que Dios no está circunscrito o agarrado a lugares, como no está tampoco agarrado o controlado por posiciones o maneras. No, en ninguna manera. Dios quiere que donde quiera que estemos, y muchas veces no podemos hacer otra cosa que interceder, pero interceda, ruegue, sea un guerrero de oración, sea una guerrera de oración, mi amada hermana y mi amado hermano, ¿verdad? Si nosotros intercediéramos más, y de una manera más ardiente y más ferviente, yo estoy seguro que vendría un verdadero avivamiento espiritual allí donde tú estás. Allí donde estás tú, amado hermano de reconciliación. Porque Dios no tiene límite ni frontera. Como Elías, el profeta, nosotros lo levantaríamos porque Elías escuchó la voz de Dios, vio una visión, la gloria ultrajada de Dios, experimentó el poder del mismo Dios y enfrentó al enemigo de la idolatría y finalmente tuvo una gran victoria sobre los profetas de Baal para gloria del Dios vivo y verdadero. Y yo quisiera en este tema, tú eres un Elías de Dios, que dedicáramos unos minutos a ver momentos trascendentales
que nos narra la Biblia en la vida del profeta Elías y cómo podemos aplicarnos a nosotros que somos los Elías de Dios, a ti y a mí. El primero lo encontramos en el libro Primero de Reyes. Vamos a Primero de Reyes, y allí en Primero de Reyes encontramos en el capítulo 17 de Primero de Reyes, nosotros encontramos la aparición de Elías sin anuncio previo ante el rey Acab para anunciar la sequía que venía. Dice Primero de Reyes, ¿ya lo tienes en tu Biblia? Capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primero de Reyes 17:1. Mantente ahí porque vamos a seguir en ese libro de Primero de Reyes. Por la llave de la fe, el profeta Elías cerró los cielos y se puso la llave en el bolsillo. Y el malvado rey Acab tembló. Y es maravilloso cuando Dios se apodera de un hombre o de una mujer. Pero más maravilloso es cuando un hombre o una mujer se apodera de Dios. Si gimes en el espíritu como el Elías de Dios, Dios va a decirte: ¿qué quieres que yo haga? Mis hermanos, si hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con el poder de Dios, la bendición de Dios nos vendrá. Claro, también vendrá la maldición del diablo. Dios no quiere predicadores por predicadores. Él quiere profetas. Y cuando digo profeta, me detengo para especificar. Ahora las personas se nombran profetas. Y fulano lo nombran profeta. Y acá, por lo menos en el lugar donde yo vivo, pues al pastor le dan un título y entonces a la esposa dice que ella es profeta. No es cuestión de títulos. Esto no es cuestión de llamarnos profetas. Ni decir, es qué cosa es el significado de ser un Elías de Dios. ¿Qué significa ser como Elías, profeta de Dios? Dios no quiere predicadores, Dios quiere profetas. El predicador va con la multitud. El predicador le dice a la gente lo que ella quiere escuchar. Así lo encontramos en toda la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos sacerdotes que hablaban y hablaban lo que les convenía, los que les daban dinero? El profeta de Dios va contra la corriente. Si tú realmente quieres ser un Elías de Dios, tienes que ir contra la corriente. ¿Por qué? Porque el que va con Elías, profeta de Dios, va a declarar la verdad de Dios tal como Dios quiere que se diga, para que haga lo que Dios quiere que se haga. Hay que decirle la verdad de Dios a las gentes, a las personas, a los creyentes, a los no creyentes. ¿Para qué cosa? Para que realmente se haga lo que Dios quiere que se haga con esa verdad. Hay muchos charlatanes, muchos que están prometiendo riquezas, salud, vanidades y cosas que no es lo que el Señor quiere que tú, que eres un Elías de Dios, digas. ¿Qué cree usted que harían con el profeta Elías si estuviera sobre la tierra en el día de hoy? Tremendo, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos sus Elías hoy. El otro lugar o la otra escena es el desierto del arroyo de Kerit, a donde fue por orden divina el profeta Elías y fue ya a depender de la provisión que le traían cuervos enviados de parte de Dios. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Y los versículos 2 al 6 de Primero de Reyes, capítulo 17. Tenlo ahí, léelo. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 2 al 6. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y aquí viene ahora la palabra, versículo 3. Apártate de aquí. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Cambia tu estilo de vida. Sal del confort, de la tranquilidad, de la comodidad y vuélvete al oriente y escóndete. Y ese escóndete tiene algo muy importante. Dios le estaba pidiendo al profeta Elías que se negara a buscar la gloria personal. Nosotros en nuestro Facebook nos llegan fotos y propagandas y videos de tantos lugares, de tantas personas. Y algo que yo veo, mis hermanos, es que es el egocentrismo.
Es decir, el centro soy yo. El centro no soy yo. El centro no eres tú. El centro, mi amado hermano, mi amada hermana, es Jesucristo. Dios le dijo, Jehová le dijo al profeta Elías, escóndete. Es decir, niégate la gloria personal en un arroyito, el arroyo de Querit, allí frente al Jordán. Y le dijo Dios, beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den de comer. Ya yo me imagino a la hora del almuerzo, a Elías sentadito esperando que llegara los meseros que ayudaban allí los cuervos de parte de Dios que le traían pan y carne. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía agua del arroyo. Versículo 7. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y así fue que fue probada la fe del profeta Elías. Se secó el rollo. Dios no quiere ser nuestro socio sin ser nuestro dueño, mi amado hermano. Dios, Jehová Dios, tiene que ser el dueño de todo tu ser para que Él pueda ser el Dios también que te bendice en todo tu ser. El profeta Elías fue obediente a Dios. Y los Elías de Dios, si tú eres un Elías de Dios, son obedientes a Dios. Recuerda que tú tienes una obediencia incondicional a Jehová Dios de los ejércitos, tal como está revelada en la Biblia, que es la palabra de Dios. No lo que te digan los hombres, no lo que te digan las iglesias, las sectas, las teologías, no. El señorío único es de Dios y la obediencia única es a Dios. Otro aspecto dentro de la vida del profeta Elías está en los versículos 8 y 9. En Sarepta, la ciudad de Sarepta estaba azotada por el hambre. Una viuda estaba recogiendo leña para cocinar la última comida y el profeta es enviado a esta mujer para que lo alimentara. Miren lo que dice el versículo 8 y 9 de Primero de Reyes, capítulo 17. ¿Ya lo tienes? Vino luego a él palabra de Jehová. Si tú te estás dando cuenta hasta donde hemos leído en este capítulo 17, Primero de Reyes, que los movimientos del profeta de Dios no eran personales, no eran en busca de vanidad, ni de gloria, ni de interés, ni de dinero, eran conforme a lo que Dios le decía. Venía palabra de Jehová. ¿Y qué le dijo Jehová? Versículo 9. Levántate, párate arriba y vete a Sarepta de Sidón y mora. Me llama mucho la atención, mora allí. Quédate allí, vive allí. He aquí yo he dado orden. ¿A quién había dado orden Jehová Dios? A una mujer viuda que te sustente. El profeta de Dios, el Elías de Dios, emigró donde no era su nación ni su pueblo, a Sarepta, y allí se convirtió por orden de Dios en un indocumentado, siguiendo la orden expresa de Dios. Elías le creyó a Dios y los Elías de Dios le creen a Dios. Los Elías de Dios primero son obedientes a Dios y los Elías de Dios le creen a Dios. Dice en el versículo 13, leemos el versículo 13 del capítulo 17, ¿verdad? 13 al 16. Elías le dijo, no tengas temor. Ves, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Aquí habría mucho que decir, ¿verdad? Pero nuestro tema es, tú eres un Elías de Dios. El 14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Quiero llamarte la atención, mi amado hermano, que el profeta Elías no dijo, yo digo, o yo recibí una rebelión especial. No. Dios, Jehová, Dios de Israel, es el que dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y lo interesante está en el versículo 15 de 1 Corintios 17. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Escucha esto. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
¿Ves la diferencia con los llamados pseudoprofetas de este tiempo? No es conforme a la palabra del profeta, no es conforme a la palabra de lo que dijo Jehová al profeta. Elías honró a Dios y los Elías de Dios honran a Dios. Es decir, que los Elías de Dios obedecen a Dios, los Elías de Dios creen en Dios y los Elías de Dios honran a Dios. Y tú eres un Elías de Dios, mi amado hermano. Una de las historias más tremendas de la Biblia es lo que sucedió en el Monte Carmelo. Allí en el capítulo 18, vamos al capítulo 18 de Primero de Reyes, el profeta le pide al pueblo que tome una decisión acerca de Dios y le hace un reto a los profetas de Baal a una prueba de fuego. Y vamos a leer allí en Primero de Reyes, capítulo 18, los versículos 20 al 24. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, miren la pregunta de Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Yo creo que ahí tenemos que meditar un poquito que nosotros, como hijos e hijas de Dios, salvos y redimidos por la sangre de Cristo, a veces estamos claudicando entre dos pensamientos, entre compromiso con Dios y compromiso con la sociedad y el mundo que odia y rechaza a Dios. Si Jehová es Dios, sigue diciendo, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, como muchas veces pasa, esos silencios que son silencios de culpa, son silencios de aceptación de que las cosas no andan como deben andar. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, aconsejó el profeta, 2 bueyes, que ellos escojan uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24 de Primero de Reyes 18. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre de Jehová. Y aquí viene lo bueno. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y entonces aquí se habló el pueblo. Dijo todo el pueblo, bien dicho, y aceptaron. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí en el Monte Carmelo? Vamos al capítulo 18, los versículos 26 al 28. En el Primero de Reyes 18, 26 al 29, dice de esta forma. Y ellos tomaron los profetas del ídolo, tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a la costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Un fracaso total de esos falsos profetas. Pero después está la oración del profeta Elías. Miren el versículo 30 y vamos a ver del 30 al 38. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El lugar de adoración donde debían estar adorando a Jehová Dios todos los días, todas las horas, todos los momentos, estaba arruinado, destruido. Y lo primero que hizo el profeta fue rearmarlo. Y tomando Elías 12 piedras,
conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre, un lugar de sacrificio en el nombre de Jehová. Dice que después una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Echar el agua arriba al buey, echar el agua a la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, 2 veces, y otra vez lo hicieron. Y dice allí que llegaron a hacerlo la tercera vez, y ya la tercera vez el agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja. Y cuando llegó la hora en que debía ofrecer los judíos sacrificio a Dios, dice que se acercó Elías y dijo, fíjense que Elías dijo, Elías no gritó, Elías no empezó a dar patadas en el suelo, Elías no empezó nada ridículo, ni nada que fuera puramente manipulación, ni alabanzas a él como profeta de Dios, sino a Dios. Y miren lo que dijo, versículo 36, lo tienen en su Biblia: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, dice el versículo 37, Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que yo soy el mejor profeta que han tenido. Así que dice, no, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti los corazones de ellos. Toda la gloria, toda la alabanza de un Elías de Dios tiene que ser a Jehová Dios. Hay que tener cuidado porque todos somos, como diríamos, receptivos a la alabanza, a la adulación. Pero a Dios no se le puede adular, pero a Dios sí se le puede alabar y es el único el que se puede alabar. Usted se da cuenta plenamente, mi amado hermano, que este profeta de Dios en esta situación trascendental, con sus palabras y sus acciones, glorificó únicamente a Jehová, el Dios de Israel. ¿Y qué pasó en el versículo 38 del primero de Reyes, capítulo 18? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y vemos ahí en cuarto lugar que el veredicto del pueblo es que Jehová es el verdadero Dios. Y trajo también, si leemos los versículos 39 y 40, la destrucción de los profetas de Baal por mano del profeta Elías. Elías exaltó a Dios. Y los Elías de Dios, tú que eres un Elías de Dios, tienes que exaltar a Dios y únicamente a él. También el profeta cayó en depresión. Yo a veces me siento impresionado cuando uno le preguntan en las oficinas de los médicos, por lo menos aquí lo hacen muy a menudo, ¿está usted deprimido o ha estado usted deprimido? Todos hemos pasado por momentos de depresión. Todos pasamos por momentos de depresión. Pero mire esta tremenda experiencia en la vida del profeta Elías. Y tú eres un Elías de Dios. El profeta está debajo de un enebro en el desierto, huyendo de la ira de la terrible reina Jezabel, que había dicho, antes que llegue el día de mañana yo te voy a matar. Estaba desanimado y estaba exhausto. Aún quería morirse. Pero allí viene a alentarlo un ángel del Señor y continúa en su camino hasta el monte Oreb. Vamos entonces a verlo ahí, qué es lo que dice en el capítulo 19, los versículos 1 al 8. Primero de Reyes 19, 1 al 8. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dice el versículo final, el versículo 4
de Primero de Reyes, capítulo 19. Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate, levántate y come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿A usted no le ha parecido a veces que ya no hay más camino? Que ya la depresión, aunque usted sea un Elías de Dios, lo va a destruir por completo. Dice que se levantó pues y comió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te quiero escondido, ¿verdad? Elías se desalentó y Dios lo levantó. Y los Elías de Dios podemos desalentarnos. Tú puedes desalentarte, pero te aseguro que Dios te levantará. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú eres un Elías de Dios. Los Elías de Dios tienen la llave de la fe. Los Elías de Dios son obedientes a Dios. Los Elías de Dios honran a Dios. Los Elías de Dios exaltan a Dios. Los Elías de Dios puede que se desalienten, pero Dios siempre los levantará. Y tú, como un Elías de Dios, tú puedes escuchar la voz de Dios. Puedes ver la visión de la gloria ultrajada de Dios que nos llena a veces de una terrible ira, ¿verdad? Y puedes experimentar el poder mismo de Dios, enfrentar al enemigo de Dios con el poder del Espíritu Santo que mora en ti y tener una gran victoria para gloria del Dios vivo y verdadero, el único Dios. Toma la decisión de darte cuenta que tú eres un Elías de Dios. Y tú, mi amigo, mi amiga, que en este momento de manera diferida has estado con nosotros, Dios te está llamando y Dios quiere ser tu dueño para que pueda ser tu socio, para que realmente tú puedas experimentar la realidad de Jehová Dios de los ejércitos. La única manera de hacerlo, mire, no es ni reunirse presencial ni reunirse virtual. No es por sacrificios humanos, no es por lo que hagamos, sino por lo que confiemos y por lo que creamos. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Tienes que darte cuenta que has rechazado a Dios, que Dios es santo y perfecto y tú eres un pecador o una pecadora. Y con tus pecados no podrás ni ver el reino de Dios. Lo dice la Biblia en Juan capítulo 3. ¿A qué te llama Dios entonces? A que reconozcas que lo has rechazado. No, pastor, pero yo creo, no es que creas en Dios de esa manera. No que tengas a Dios como un bombero que viene a apagar el fuego cuando tienes el problema en tu vida o en tu casa o en el lugar de trabajo. No, eso no es conocer a Dios. Eso no es llegar a ser un hijo de Dios. Para ser hijo o hija de Dios hay que reconocer la perfección y la santidad de Dios, el rechazo que hemos hecho de Dios, nuestros pecados que todos son contra Dios. Y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y qué debes hacer? ¿Amargarte? ¿Entristecerte? No. Arrepentirte de tus pecados. Pedirle a Dios perdón y confiar en Jesucristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida. El único que te puede dar acceso a Dios es Jesucristo. Si tú le dices a Dios, soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, perdóname, confío en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Si haces eso, tú puedes estar seguro que Dios va a venir a tu corazón y la presencia real de Dios se va a manifestar dentro de ti, porque Dios quiere que tú confíes en Él. Hazlo hoy. Te invito en el nombre del Señor. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
y días también vemos es tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los presos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación.